En el cruce entre los medios de comunicación, la educación y la tecnología, la Fundación Noble propone espacios de intercambio y capacitación, virtual y presencial, a docentes, estudiantes de profesorado e interesados en mejorar la educación. Para más información entra a www.fundacionnoble.org.ar. ¿Cómo buscamos información confiable? ¿Qué hacemos con el ciberbullying? ¿Qué nuevas formas de contar habilita la tecnología digital? ¿Cómo comunicar lo que se hace en la escuela? ¿Cómo usar el celular en el aula? ¿Pueden los podcasts ser un recurso educativo? ¿Cómo hacer proyectos interdisciplinarios mediados por la tecnología? Las escuelas ya no son las mismas y las preguntas que nos hacemos tampoco. Esto es Los medios de comunicación en la educación, un podcast de Fundación Noble. Por la pandemia del COVID-19, Argentina entró en cuarentena el 20 de marzo. Las clases fueron la primera actividad en suspenderse. Desde el 16 de marzo y hasta el día de hoy, se sigue trabajando con los chicos y chicas pero a distancia. La pregunta que flota en el aire es, ¿cuándo volvemos a la escuela? ¿Es posible encontrar información confiable y precisa? En este podcast intentamos buscar respuestas a un interrogante que parece no tenerlas. Este es nuestro primer episodio. Buscar información o morir en el intento. Y vamos a preguntarnos dónde buscamos información para saber cuándo volvemos a la escuela. Soy Ignacio y voy a 4º grado. Creo que voy a volver a la escuela cuando podamos. Me gustaría volver a la escuela porque quiero ver a mis amigos y a mi maestra. Soy Agustina, voy a 7º grado. Creo que voy a volver a la escuela cuando entre todos venzamos el virus. Me gustaría volver porque quiero disfrutar mi último año de primaria con mis compañeros y amigos. Soy Nina, estoy en 3er año y creo que voy a volver a la escuela quizás en septiembre, pero no es algo que realmente me preocupe porque estoy pudiendo manejarme bien con todas las materias y creo que estoy aprendiendo virtualmente, pero estaría bueno volver más que nada por la parte de la socialización, que quizás estando solo todo el día es un poco aburrido. Hola, mi nombre es Karina, tengo un hijo en secundaria en un colegio preuniversitario en Capital Federal y en casa no sabemos cuándo vuelven los chicos al colegio. En un momento nos dijeron una fecha, en otro momento otra, pero los mismos profesores hoy dicen que no saben cuándo los chicos van a volver a la escuela. Mi nombre es Verónica, soy docente de San Pedro Misiones, trabajo en el Instituto Mariana Mogas y este año soy maestra de las áreas de Ciencias Sociales y de Lengua. No tengo información certera sobre el regreso a la escuela, es un tema que no puedo responder directamente y tanto los padres como los chicos ya dejaron de preguntar. Les explicamos desde un principio que es lo último que se va a retomar en esta cuarentena. No hay novedades sobre el inicio de clases porque leo las redes sociales y estoy atenta a los distintos medios, a medios confiables para asesorarme bien y poder transmitir la información. Yo creo que es importante para los estudiantes saber cuándo volverán las clases para organizar sus rutinas. Que la escuela es un lugar donde ellos se encuentran, ¿sí? Nosotros tenemos talleres en contraturno que se hacen para que los chicos no estén tantas horas sin hacer nada. Es lo que nos preocupa a nosotros teniendo en cuenta las características de nuestras familias. Hola, soy Matías, estoy en 3er año de la secundaria y creo que voy a volver a la escuela más o menos por fin de año. Es algo que me preocupa saber, ya que es lo más importante en mi vida del colegio, porque es donde están todos mis amigos, es donde estoy preparándome para el futuro y no es lo mismo estar estudiando en mi casa a través de llamadas de Zoom o por videollamadas que estar presenciando y escuchando al profesor y poder aclarar las dudas. Soy Jimena, tengo 3 hijas, soy la mamá de Carmela, de 15 años, la mamá de Lola, de 14 años, y la mamá de Francisca, de 6 años. Hoy tengo en 2 niveles educativos a mis 3 hijas, en el secundario y en la primaria. Creo que todos los padres hoy estamos penosos de no saber qué día comenzarán de nuevo las clases, porque no sabemos cómo afrontar este nuevo desafío, y para mí, con la nena que tengo en nivel primario, estar enseñándole a escribir, a leer, a sumar, es como un desafío muy grande que tenemos hoy como papás. Y no hay información. Al no haber información, la desinformación genera angustia, tanto para el adulto como para los chicos. Hola, soy Patricia, profesora de plástica, de arte.
en secundaria hace 26 años y estoy en un colegio de zona norte, en secundaria. En realidad en nuestro colegio yo me enteré cuándo volverían los chicos a la escuela, no se sabe con exactitud, pero sí a las 2 semanas de empezar con la cuarentena nosotros teníamos la certeza de que seguramente el último trimestre íbamos a estar afuera, pero los 2 primeros no. Y eso me marcó el cómo abordar todo el resto de las clases y cómo planificar diferente todo lo que tenía que hacer. Es otra la realidad. El colegio está mezclado con las familias y está mezclado con tu propia casa. Los testimonios que acabamos de escuchar nos llevan de nuevo a preguntarnos acerca de cómo lidiar con una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Cómo manejamos la incertidumbre? ¿Qué respuesta damos? ¿De dónde obtenemos la información para acercarnos un poco más a una respuesta certera? Para poder pensar estas cuestiones, decidimos salir a preguntarle a especialistas. Soy Ricardo Brajinski, periodista, editor del diario Clarín, especializado en temas de educación. ¿Cuándo vuelven los chicos a la escuela? Acá en la Argentina todavía no se sabe. Eso va a depender de una decisión básicamente epidemiológica más que educativa, según dijeron el ministro de Educación. En la Argentina esto lo deciden los ministros de Educación de cada una de las provincias en el marco del Consejo Federal Educativo, y lo está liderando en este momento el mismo ministro, que es Nicolás Trota, y según él dice, cuándo va a volver la Argentina a clases presenciales va a depender sobre todo lo que digan los epidemiólogos que están en este momento asesorando al presidente de la Nación. En función de eso, de cómo está manejando la cuarentena en general, se va a decidir cuándo es el momento en el que van a volver. De todos modos, se está trabajando en distintos escenarios, según dicen ellos, y el escenario que más fuerza tiene en este momento es que a partir de agosto, después de las vacaciones de invierno, que es las últimas 2 semanas de julio, empiecen a volver algunos chicos, sobre todo aquellos que empiezan en la primaria, los que están terminando la primaria y la secundaria, con la idea de ir hacia una modalidad dual, en la cual vayan algunos días unos chicos y después otros días otros, y los que no van estudien a distancia, de modo que todos los chicos vayan en forma presencial y a distancia al mismo tiempo. De todas maneras, todo esto es muy dinámico, todo depende de cómo se comporte la famosa curva epidemiológica, cómo avancen los casos acá en la Argentina, y también qué es lo que pase en otros países donde en este momento están empezando a volver a clases. Las autoridades argentinas también están mirando atentamente qué es lo que está pasando ahí y cómo repercute el retorno a las clases en esos países, sobre todo en Europa, en la curva epidemiológica. Como periodista, la mejor forma de conseguir una respuesta certera de una información es acudir a una fuente confiable, ¿no? O a una fuente oficial, una fuente que esté tomando decisiones. Si no se obtiene esa respuesta, buscar otra fuente. Y si se la obtiene de cualquier manera, chequearla, ¿no? Y buscar en otro lado otra fuente, otras personas, otras instituciones, cuando hablamos de fuentes, ¿no? Que lo avalen, ¿no? Son distintas estrategias, ¿no? Ahora, en este caso, la respuesta es certera. Lo que no es certero es el contenido de esta respuesta certera. A ver si me explico. La respuesta certera es que todavía no se sabe cuándo van a volver las clases. Esa es la respuesta real. No se sabe. Las autoridades no saben, porque están atentos a dos situaciones, que es cómo se comporta el tema del virus en Argentina y cómo se comporta
la vuelta a clases en otros países y en función de eso se van a tomar decisiones. Eso es lo que dicen ellos. Nosotros como periodistas no tenemos más que informar lo que ellos dicen que están trabajando. Esa es la respuesta certera desde el punto de vista periodístico. Ahora, bueno, hay que ver cómo evoluciona, cómo se desarrolla este tema y esta noticia. Cuando tengamos novedades, las informaremos. Mi nombre es Roxana Morduchowicz, soy doctora en comunicación y consultora de la UNESCO para temas de ciudadanía digital y de alfabetización mediática e informacional. Bueno, la primera respuesta que podría dar es que más información no significa necesariamente mayor capacidad para utilizarla y tomar decisiones fundamentadas. Por el contrario, muchos hablan de una infoxicación, es decir, una intoxicación de información. Cuando la información que recibimos es mucha y se satura, muchas veces puede generar confusión a la hora de seleccionarla. La segunda respuesta es que la población, ya sea los jóvenes como los adultos, carece de las capacidades necesarias para aprender a seleccionar y utilizar solo información confiable. ¿Cuáles son esas capacidades? La capacidad para identificar al autor real de la información y no aquel que me la envió por WhatsApp o alguna red social, capacidad para identificar los argumentos y evidencias que se presentan en el texto, capacidad para contrastar y comparar diferentes sitios web e identificar cuál es el más confiable, cuál es aquel que está autorizado para hablar del tema y es un referente, con lo cual son capacidades que permitirían hacer un uso de información confiable. Lo que necesitamos hoy entonces es una alfabetización informacional en términos de UNESCO que nos permita no compartir textos sobre los que no estamos seguros de que son reales, verdaderos y confiables y aprender a seleccionar y utilizar solo información fundamentada. La segunda pregunta se refiere al rol de los padres y de los docentes en esta crisis, en esta pandemia. Lo primero que tenemos que decir es que el rol del docente no ha cambiado, el rol del docente es enseñar y el rol de los padres es acompañar, orientar, contener. Por supuesto que en épocas de crisis el docente también tiene que contener, acompañar y orientar, pero sin olvidarse de su primera misión, que es enseñar. Lo más importante en esta crisis es poder responder con la mejor información posible, tomando todas las variables del contexto y identificando en Internet aquellas voces que están autorizadas para hablar, para explicar y que los adultos, ya sean padres o docentes, puedan simplificar y explicar mejor a los chicos, ya sean de primaria o de secundaria, niños o adolescentes. Para eso los adultos, tanto docentes como padres, tienen que contar con estas habilidades que llamamos de alfabetización informacional para saber ubicar la información confiable y poder explicársela a los chicos. ¿Cuándo volvemos a la escuela? Es una pregunta que no sabemos porque en esta crisis hay muchas incertidumbres y muchas preguntas sin respuesta. Esto mismo es lo que hay que explicarle a los chicos y mostrarle con evidencias, con argumentos, qué es lo que sabemos hasta ahora y qué es lo que todavía la ciencia no pudo resolver. Los testimonios de los especialistas nos aportan algunas pistas sobre cómo lidiar con una pregunta que aún no tiene respuesta y que resulta vital para estudiantes, docentes y familias. Por un lado, acudir a fuentes oficiales y poner en contexto la información que obtenemos. También es importante saber discriminar en ese gran caudal de información. No quedarse con lo primero que obtenemos, recurrir a más de una fuente y profundizar. Y finalmente, como vamos a escuchar, aprender a vivir con la incertidumbre como un rasgo de esta pandemia. Soy Norberto Abdala, soy médico psiquiatra, psiconeuroendocrinólogo
y ex profesor titular de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador durante más de 25 años. Un primer concepto a saber es que la incertidumbre se vincula con la necesidad de saber qué es lo que va a pasar, de adelantarse en el tiempo para tener ya las respuestas necesarias. Una forma de gestionarla es que se debe aceptar que la única certidumbre es que la incertidumbre siempre está y estará presente en la vida. Implica que hay que aprender a convivir con ella, es decir, aceptar que a veces no hay respuestas disponibles en el presente. A la mente le resulta muy difícil aceptar la incertidumbre y entonces busca anticiparse con pensamientos o suposiciones que se activan con la fantasía de poder predecir lo que va a pasar en el futuro. Tranquiliza entonces suponer, en este caso, cuándo comenzarán las clases, ya que eso presupone la vuelta a la normalidad y que el peligro ha terminado. Es necesario saber esperar, tener paciencia, aceptar que el futuro es incierto y confiar en los propios recursos personales para hacer frente a lo que venga. Al momento de verificar la información de actualidad que circula en la red, podemos guiarnos a partir de estas pautas. La fuente. ¿Quién lo afirma? ¿Cuál es la fuente de la información? En el caso de haber una fuente citada, ¿podemos verificarla? ¿Existe? Los datos que aparecen. ¿Los datos son precisos? ¿Hay datos complementarios? ¿Se respetan los datos ofrecidos por la fuente o se los presenta de modo confuso? Los elementos visuales. ¿De dónde se obtuvieron las imágenes que aparecen? ¿Qué relación establecen con el texto? ¿Lo ilustran? ¿Lo complementan? El estilo de redacción e ideas. ¿Qué se afirma en la noticia? ¿Esos enunciados son objetivos? ¿Las afirmaciones toman en cuenta todos los datos? Nos hicimos preguntas, escuchamos varias voces y aportamos algunas conclusiones posibles. Esto fue Los medios de comunicación en la educación, un podcast de Fundación Noble.